El comandante Jake Sullivan estaba, sentado en su silla en el centro de comando de la Fuerza de Defensa Saúl. El café de su taza se había enfriado hacía horas, pero no le importaba. Sus ojos seguían fijos en las pantallas de las computadoras que mostraban los límites exteriores del sistema solar. Algo andaba mal. Los sensores más allá de Plutón captaban lecturas extrañas. «Señor, necesita ver esto», dijo la teniente Amy Rodríguez desde su puesto. Era la mejor oficial de comunicaciones que tenían en la base lunar Alfa. Su voz era firme, pero Jake podía oír la preocupación subyacente. Jake se acercó a su escritorio. En la pantalla, cientos de puntos rojos se movían lentamente hacia el sistema solar interior. Cada punto era masivo, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Venían del espacio profundo, de la dirección de los sistemas estelares más cercanos. «¿Cuántos?», preguntó Jake. «Más de 200 naves, señor. Todavía están demasiado lejos para obtener imágenes claras, pero nuestras computadoras estiman que cada una tiene al menos 8 kilómetros de largo». Jake sintió un vuelco en el estómago. No eran naves humanas. La Tierra tenía quizás 50 naves espaciales en total, y la mayoría eran pequeñas naves de investigación o transportadores de carga, nada que ver con lo que se veía en las pantallas. «Comuníquenme con el capitán Bennett en la línea segura». Jake ordenó que me comunicaran con el Dr. Parker también. Necesitamos despertar al Consejo de Defensa mientras Amy trabajaba en las comunicaciones. Jake miró fijamente los puntos móviles. Venían directos hacia la Tierra. No se desviaban, no disminuían la velocidad, solo se dirigían directamente al planeta natal de la humanidad. No era exploración, era invasión. El primer mensaje alienígena llegó 3 horas después. El equipo de Amy lo captó fácilmente porque los alienígenas ni siquiera intentaban ocultarlo. Transmitieron en todas las frecuencias, asegurándose de que todos en el sistema solar pudieran oír. La voz era mecánica, claramente traducida por algún tipo de computadora. «Especie primitiva del tercer planeta. Se rendirán inmediatamente. Somos el Imperio Corati. Hemos conquistado 17 mundos. Su resistencia es inútil. Tienen 72 horas para rendirse o destruiremos sus ciudades». Jake miró a su alrededor. Centro de mando. Su personal miraba fijamente las pantallas. Algunos tenían familias en la Tierra. Todos sabían que la flota espacial de la humanidad no era nada comparada con lo que se avecinaba. El señor Amy dijo en voz baja: «Deberíamos responder». «Todavía no». Jake respondió: «Primero tenemos que hablar con quienes se han estado preparando para este día». El capitán Steve Bennett llegó a la reunión de emergencia con aspecto cansado, pero decidido. Dirigía la iniciativa de defensa planetaria de la Tierra, ALGO. La mayoría pensó que era solo un nombre elegante para rastrear asteroides. Jake lo sabía mejor. Steve había estado construyendo algo mucho más grande durante los últimos 30 años. La DRA. Lisa Parker entró justo detrás de Steve. Era pequeña y parecía una científica típica, pero Jake sabía que era una de las personas más inteligentes del mundo. Su trabajo oficial era investigar nuevas fuentes de energía. Su trabajo real era mucho más interesante, así que finalmente llegaron. Steve dijo, sentados a la mesa de conferencias, tal como siempre dijimos que harían el Imperio Karati. Jake dijo, más de 200 naves de guerra. Nos dieron 3 días para rendirnos. Lisa sonrió, pero no era una sonrisa feliz. 3 días. ¡Qué generoso! La mayoría de las especies probablemente se rindieron en 3 horas. ¿Qué tenemos?, preguntó Jake. Esta era la pregunta importante. Todos lo sabían. La Tierra tenía un programa espacial, pero estos dos habían estado trabajando en algo completamente distinto. Steve sacó una tableta y empezó a mostrar imágenes. ¿Recuerdas todas esas operaciones de minería de asteroides? Esas que parecían eternas y costaban demasiado dinero. Jake Asincio. Los políticos se habían quejado de ellas durante años. No solo estaban minando. Steve continuó, hemos estado construyendo estaciones de defensa dentro de los asteroides más grandes, el Palacio Siri Vesta y unos 50 más pequeños. Cada uno tiene suficiente potencia de fuego para destruir una ciudad. Lisa tomó el control. La red de defensa de Tesla no es solo un proyecto energético. Tenemos reactores de fusión que alimentan cañones de riel electromagnéticos que pueden disparar proyectiles al 12% de la velocidad de la luz. Los extraterrestres no los verán venir hasta que sea demasiado tarde. Jake sintió que la esperanza crecía en su pecho.
¿Y las bases lunares? La base lunar Alfa es solo la cara visible. Esteve dijo, tenemos instalaciones militares por toda la cara oculta de la Luna. Armas que hacen que las bombas nucleares parezcan petardos. El extraterrestre nos estudió. Lisa añadió, pero solo vieron lo que queríamos que vieran. Creen que seguimos usando cohetes químicos y computadoras primitivas. No tienen ni idea de lo que realmente hemos estado construyendo. Jake pensó en todas las veces que los políticos se quejaron del gasto espacial. Todas las veces que la gente dijo que el dinero debería gastarse en la Tierra en lugar de en la exploración espacial. Ninguno de ellos sabía la verdad. La Tierra se había estado preparando para una guerra entre las estrellas durante décadas. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Jake. ¿Cómo supiste que venían? Esteve y Lisa se miraron. Llevamos 40 años captando señales. Esteve dijo, transmisiones de radio de sistemas estelares que emitían patrones silenciosos que sugerían que algo se movía de planeta en planeta, conquistando todo a su paso. Sabíamos que vendrían por la Tierra. Lisa dijo que era solo cuestión de... Cuando la reunión se prolongó durante horas, Jake aprendió sobre armas ocultas en lugares. Nunca imaginó paneles solares cerca de Mercurio que pudieran concentrar suficiente energía para derretir montañas. Dispositivos de manipulación gravitacional que pudieran destrozar naves espaciales a nivel molecular. Drones controlados por IA ocultos en las lunas de los gigantes gaseosos. Cuando terminó la reunión, Jake sintió algo diferente. La humanidad no estaba indefensa. No iban a ser presa fácil del Imperio Karati. Los extraterrestres habían cometido un error. Creían que estaban atacando. Un mundo primitivo defendido por cohetes químicos y astronautas valientes pero condenados. En cambio, estaban a punto de atacar una fortaleza que se había estado preparando para su llegada durante 30 años. Jake regresó a su centro de mando con renovada confianza. Que vinieran los Karati. Que trajeran sus 200 naves de guerra y sus amenazas. Estaban a punto de descubrir que los humanos habían estado estudiando la guerra mucho más tiempo que los vuelos espaciales. Amy levantó la vista cuando entró. Señor, ¿deberíamos responder a su mensaje? Jake sonrió. Todavía no. Teniente. Que se acerquen un poco más primero. Quiero que se sorprendan. El almirante Bexar estaba de pie en la cubierta de mando de su nave insignia, observando el planeta azul y verde en la pantalla. La Tierra parecía tan pequeña y pacífica desde la distancia. Había conquistado 17 mundos en su larga carrera y este sería el más fácil. Todavía, informe de estado. Ordenó a su oficial táctico. Todas las naves están en formación. Almirante, estamos a 3 días del planeta objetivo. Su tiempo de respuesta a nuestra demanda de rendición fue típico de las especies primitivas. Vestar asintió. ¿Qué dijeron? Nada todavía, señor. La mayoría de las especies necesitan tiempo para aceptar su destino. Los humanos se rendirán cuando vean todo nuestro poder. El almirante se dirigió a la pantalla táctica. 212 naves de guerra Karati se movían constantemente hacia la Tierra. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Los humanos tenían quizás 50 naves espaciales pequeñas, ninguna de ellas armada con nada más peligroso que equipo de minería. ¿Qué sabemos de sus defensas?, preguntó Xar a su oficial de inteligencia. Mostró una pantalla holográfica. Muy primitivo. Almirante, tienen cohetes químicos que tardan días. Para llegar a su propia luna. Unas pocas estaciones espaciales con soporte vital básico. Sus armas son proyectiles cinéticos y explosivos simples. Nada que pueda amenazarnos. Bexatar había estudiado a los humanos durante años mediante sensores de largo alcance y comunicaciones interceptadas. Eran una especie joven. Apenas podían abandonar su planeta natal. Su tecnología estaba al menos 500 años por detrás de los estándares Karati. Transmitían señales de entretenimiento al espacio. El oficial de inteligencia continuó, analizamos sus historias ficticias sobre la guerra espacial. Muy poco realistas. Creen que las batallas ocurren a corta distancia con rayos de energía visibles. No comprenden el combate real. El almirante rió. La ficción humana mostraba naves espaciales volando juntas, intercambiando fuego como antiguas batallas navales. La guerra espacial real ocurría a millones de kilómetros con armas que se movían demasiado rápido para verlas. Los humanos nunca sabrían que los golpeó. En el otro lado del sistema solar, el coronel Danny Wright estaba sentado en el centro de mando de la estación de defensa Serie 1. Para cualquier observador externo,
parecía una aburrida instalación minera de asteroides. Los Karati la habían observado durante años y la descartaron como equipo industrial inofensivo. Se equivocaron. Denny miró. Pantalla táctica que muestra la flota alienígena. ¿Cuánto faltaba para que cruzaran la línea orbital de Marte? 18 horas, señor, respondió la mayor Kate Sullivan. Era la hermana de Jake Sullivan, pero Danny la conocía como una de las mejores oficiales tácticas de la flota oculta. Todas las estaciones de defensa informan que están listas. Danny asintió. Los Karati no tenían ni idea de a dónde se dirigían mientras observaban el programa espacial público de la Tierra. La humanidad había estado construyendo la instalación militar más grande de la historia. Cada operación minera de asteroides, cada estación de investigación científica, cada cargamento rutinario había sido cubierto durante 30 años de estado de construcción secreto. En las instalaciones de la Luna, Danny preguntó a la mayor Kate, ¿están listos los hombres? Llegó la respuesta. El otro lado de la Luna tiene 47 plataformas de armas ocultas. Los sensores alienígenas no pueden detectarlas porque están mirando el lado equivocado. Kate sonrió con tristeza. Los Karati creen que la Luna es solo una roca muerta. No tienen ni idea de que hemos estado construyendo en su interior durante 20 años. En su nave insignia, el almirante Bexar revisó el plan de ataque una vez más. Era simple, como todos sus anteriores. Conquistas. Primero, destruir cualquier instalación orbital alrededor del planeta. Segundo, demostrar poder destruyendo una ciudad importante. Tercero, exigir la rendición de nuevo. Cuarto, destruir sistemáticamente los centros de población hasta que la especie se someta. Almirante, gritó su oficial de sensores. Estamos detectando lecturas inusuales en el cinturón de asteroides. Bexar se acercó a mirar las pantallas. ¿Qué tipo de lecturas? Señor, las señales de energía son mucho más altas de lo que esperaríamos de los equipos de minería, pero nuestro análisis dice que son solo reactores de fusión industriales, nada militar. El almirante. Raal estudió los datos. Los humanos parecían usar reactores más potentes que la mayoría de las especies primitivas, pero eso tenía sentido. Eran una especie agresiva que consumía mucha energía. Aún así, los niveles de potencia eran sorprendentemente altos. Sigan monitoreando, ordenó, pero no se preocupen, los equipos industriales no pueden amenazar a los buques de guerra. El comandante Ryan Foster se ajustó el uniforme y observó el puente de la estación de defensa Valkyrie 7 durante 15 años. Su estación había fingido ser un centro de investigación del espacio profundo que estudiaba la radiación cósmica. Los Karati la habían observado innumerables veces y nunca se dieron cuenta de que en realidad era una fortaleza. Ryan pidió que todos los sistemas estuvieran en verde, señor. Su oficial de armas respondió, los conjuntos de rayos de partículas están cargados y listos. Las ojivas de antimateria están armadas. Los cañones de riel electromagnético están cargados con munición penetradora con camisa de tungsteno. Ryan asintió. Los extraterrestres estaban a punto de descubrir que los humanos se habían estado preparando para este día desde antes de nacer. Cada pieza de tecnología, cada sistema de armas, cada instalación defensiva había sido diseñada con un solo objetivo: detener una invasión alienígena antes de que llegara a la Tierra. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, recibimos un mensaje del almirante Bexar. Exige nuestra rendición. Ryan casi se rió. El almirante alienígena hablaba con la persona equivocada. Responda. Dígale que solo somos una estación de investigación que estudia polvo espacial. Actúe confundido y asustado. El mensaje se envió en frecuencias estándar a los Karati. Parecería que científicos asustados intentaban pasar desapercibidos. No tenían ni idea de que estaban hablando con uno de los comandantes militares más avanzados de la humanidad, allá en la nave insignia Karati. El almirante Bexitar recibió la respuesta humana. El mensaje era exactamente lo que esperaba. Balbuceos confusos de científicos que no entendían lo que estaba sucediendo. Típico. Le dijo a su personal, siguen pensando que es un malentendido. Creen que si actúan con la suficiente inocuidad, los dejaremos en paz. Su oficial táctico mencionó el plan de aproximación final. Almirante, alcanzaremos el alcance efectivo de las armas en 16 horas. ¿Deberíamos empezar a transmitir la rendición? No exige nada. Bexar decidió, que piensen que tienen más tiempo. La conmoción será mayor cuando comencemos el ataque. El almirante miró la Tierra en su pantalla una vez más. Era un planeta tan hermoso que sería una pena dañarlo demasiado,
pero los humanos necesitaban comprender su lugar en la galaxia tras su rendición. Serían excelentes esclavos para el Imperio Karati. No tenía ni idea de que todas las instalaciones militares humanas del sistema solar rastreaban su flota. Desconocía que armas más poderosas que cualquier otra cosa en el espacio Karati ya apuntaban a sus naves. No podía imaginar que la especie primitiva que planeaba conquistar se hubiera estado preparando para esta batalla durante 30 años. El almirante Vexar estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. La flota Karati cruzó la línea orbital de Marte exactamente a las 1432, hora estándar de la Tierra. El almirante Vexar observó la exhibición táctica con satisfacción. Sus naves estaban en perfecta formación, listas para demostrar el poder del Imperio Karati a otro mundo primitivo. Todas las naves, listas para operaciones de combate, anunció su oficial táctico. Comenzamos la demostración, almirante. Vexeter Ascencio. Apunten primero a su instalación orbital más grande. Un disparo limpio debería hacerles entender. En ese preciso instante, el capitán Ben Murphy presionó un solo botón dentro de la serie de asteroides. El asteroide había sido excavado durante 15 años, lleno de armas que los Karati nunca imaginaron. El equipo minero que habían observado era real, pero era solo la tapadera. Ben dijo en voz baja por su micrófono. 12 cañones de riel electromagnéticos ocultos en la serie dispararon simultáneamente. Las balas de uranio con camisa de tungsteno salieron del asteroide al 12% de la velocidad de la luz. Eran invisibles para los sensores normales, se movían demasiado rápido para ser vistos a simple vista y estaban cargadas de suficiente energía cinética para atravesar una montaña. La primera nave Karati explotó antes de que el almirante Vexar se diera cuenta de que estaba siendo atacado. El proyectil impactó en el reactor principal de la nave y convirtió toda la nave en una bola de plasma. La segunda nave duró 3 segundos más antes de que otra bala atravesara su casco de punta a punta. ¿Qué fue eso? Vexar gritó mirando su pantalla táctica. 2 de sus naves acababan de desaparecer. Fuego de armas desconocido, almirante, respondió su oficial de sensores con voz temblorosa. No puedo identificar la fuente. Antes de que Vexar pudiera responder, 10 naves más explotaron en brillantes destellos. Los proyectiles provenían de múltiples direcciones, pero sus sensores no podían rastrearlos. Eran demasiado rápidos, demasiado pequeños y se movían a velocidades que la tecnología Karati no podía medir. Vexer ordinó contraatacar. Sus naves levantaron sus barreras de energía y comenzaron a disparar rayos de plasma en todas direcciones. Las armas iluminaron el espacio con energía verde y azul, pero disparaban a nada. Los humanos no usaban armas de energía visibles. El coronel Danny Wright, con orugas, observó la batalla desde su centro de mando. La primera oleada de la serie tuvo éxito. 12 naves enemigas fueron destruidas. Las estaciones del cinturón de asteroides informaron estar listas para la segunda oleada. La mayor Kate anunció desde su posición en la Luna: los alienígenas disparan al azar. No pueden encontrar nuestro cañón. Danny sonrió con tristeza. Los Karati estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que usaban la misma tecnología que ellos: armas de energía, escudos de plasma y combate a corta distancia. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que convertía la física en un arma. Comienza la segunda oleada. Danny ordenó apuntar a sus naves de mando. Más cañones de riel dispararon desde posiciones ocultas en todo el cinturón de asteroides. Lo que los Karati creían que eran simples estaciones mineras se revelaron como fortificaciones. La estación Festa lanzó proyectiles perforantes que atravesaron los cascos alienígenas como si fueran de papel. Los palestinos dispararon proyectiles explosivos que detonaron dentro de las naves enemigas. Docenas de asteroides más pequeños que parecían inofensivos se convirtieron de repente en armas letales. El almirante Vexar observó con horror cómo su flota comenzaba a desmoronarse. En menos de 5 minutos, había perdido 37 naves. Sus armas no podían alcanzar los objetivos. No podía ver y sus escudos eran inútiles contra proyectiles sólidos que se movían a velocidades increíbles. Almirante, necesitamos retirarnos, dijo su oficial táctico con urgencia. Nos está destruyendo un enemigo contra el que no podemos luchar. Es imposible. Vexitar espetó: estos son humanos primitivos. No tienen este tipo de tecnología. Otra ola de muerte invisible arrasó su flota. 15 naves más desaparecieron en bolas de fuego y metal retorcido. Los humanos no solo estaban ganando, sino que estaban masacrando a sus fuerzas sin sufrir una sola baja.
La teniente coronel Sarah Mitchell activó la segunda fase del plan de defensa de la Tierra desde su centro de mando en Colorado. Los paneles solares de Mercurio están en funcionamiento, iniciando un ataque de energía enfocada cerca del Sol. Los masivos paneles solares que los Karati habían descartado como centrales eléctricas revelaron repentinamente su verdadero propósito. Enfocaron la energía solar a través de una red de espejos orbitales, creando un rayo de luz estelar concentrada que podría derretir el acero a millones de kilómetros de distancia. El rayo impactó en un crucero Karati y lo partió en dos. Como un cuchillo cortando mantequilla, el salón de la nave brilló al rojo vivo por un instante antes de que toda la nave explotara. El arma de energía podía disparar continuamente mientras brillara el sol. El segundo rayo de energía estaba listo. Sarah anunció que apuntaba a su nave insignia. El almirante Bexar vio encenderse los indicadores de advertencia en los paneles de control de su nave. Algo estaba inundando su nave con enormes cantidades de energía. Maniobras evasivas, grito. Máxima potencia a los motores. Su nave insignia giró bruscamente a la izquierda, pero el rayo de luz solar concentrado lo siguió como un foco. El casco exterior comenzó a brillar mientras el sistema de disipación de calor de la nave luchaba por lidiar con la energía entrante. La temperatura del casco subía más allá de los límites seguros. Su oficial de ingeniería informó: «Tenemos que salir de ese rayo o nos cocinarán vivos». El comandante Ryan Foster observaba la batalla desde la estación de defensa Valkyrie 7. Sus armas aún no habían disparado, pero podía ver que la flota Karati comenzaba a romper la formación. Intentaban retirarse, pero se movían demasiado lento. Activar los haces de partículas. Ryan ordenó: «Mostrémosles cómo son las armas de energía reales». La Valkyrie 7 había sido diseñada para parecer una estación de investigación inofensiva, pero transportaba algunas de las armas más avanzadas de la humanidad. Los conjuntos de haces de partículas podían acelerar partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz y dispararlas en corrientes concentradas que podían desgarrar enlaces moleculares. El primer haz de partículas impactó en un destructor Kati y simplemente lo borró de la existencia. La nave no explotó, simplemente dejó de existir. El segundo haz impactó en un crucero pesado y lo observó disolverse como azúcar en agua caliente. El almirante Bexitar se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. No eran primitivos, no estaban indefensos, eran la especie más peligrosa que jamás había encontrado. En retirada total, ordenó a todas las naves un salto de emergencia al hiperespacio. Estaban abandonando este sistema, pero incluso mientras sus naves supervivientes intentaban escapar, aparecieron más armas humanas. Las estaciones de investigación de Júpiter lanzaron enjambres de drones cazadores asesinos. Los puestos de monitoreo de Saturno activaron generadores de pulsos electromagnéticos que inutilizaron escuadrones enteros. Toda la infraestructura espacial humana que los Karati habían observado y descartado como inofensiva era en realidad un arma de guerra en menos de 30 minutos. La flota de invasión del almirante Bexar, de 212 naves, se había reducido a menos de 50. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en un campo de exterminio y los Karati habían volado directamente hacia él. La gran conquista se había convertido en una masacre y ni siquiera estaban cerca de la Tierra. Las naves Karati supervivientes intentaron huir, pero correr en el espacio no era fácil. Sus motores eran potentes, pero necesitaban tiempo para ganar velocidad. Tiempo que no tenían. El general Chris Adams se sentó en su silla. El centro de mando bajo las montañas de Colorado. Había estado esperando este momento durante toda su carrera. Cada pantalla a su alrededor mostraba la batalla que se desarrollaba en todo el sistema solar. Los extraterrestres se retiraban, pero la lucha estaba lejos de terminar. Todas las estaciones, este es el centro de mando alfa. Chris habló por su micrófono. El enemigo intenta escapar. Comienza la operación limpieza. Muéstrales qué sucede cuando amenazas. La Tierra alrededor de Júpiter. Las estaciones de investigación que habían estado estudiando la atmósfera del gigante gaseoso durante 20 años abrieron repentinamente sus bahías de lanzamiento ocultas. Miles de pequeños objetos salieron disparados al espacio, moviéndose rápido y cambiando de dirección de forma impredecible. El almirante Bexar observó sus sensores con creciente terror. «¿Qué son esas pequeñas naves?», respondió su oficial táctico, moviéndose a gran velocidad hacia nuestra posición. Parecían no tripulados. Los objetos eran drones cazadores asesinos controlados por IA. Cada uno, aproximadamente del tamaño de un coche, pero repleto de explosivos y sistemas de guía.
Habían sido diseñados por humanos que habían estudiado todas las batallas espaciales en sus libros de historia y películas. Los drones se movían como avispas furiosas que pululaban alrededor de las naves Karati más grandes. Sistemas de defensa de punto. Abran fuego. Bear ordenó a sus naves que dispararan a los pequeños drones con rápidas armas. Impactaron a muchos, pero eran demasiados para detenerlos por cada dron que destruían. 10 más seguían avanzando. El primer dron impactó un crucero Karati y explotó, abriendo un agujero en el costado de la nave. El segundo dron atravesó el agujero y explotó dentro de la nave, causando daños internos masivos en cuestión de minutos. El crucero quedó inutilizado. El teniente comandante Alex Thompson observó el ataque del dron desde su nave de mando oculta cerca de Europa. Su nave parecía un simple carguero, pero en realidad era el centro de mando de un escuadrón de naves de combate experimentales. Escuadrón Alfa, prepárense para el ataque, dijo Alex en su sistema de comunicación. Recuerden que estas naves son grandes y lentas. Golpéenlas fuerte y rápido, y luego váyanse antes de que puedan responder. Las naves de Alex eran pequeñas y rápidas, diseñadas para combatir enemigos mucho más grandes. Cada una portaba armas capaces de perforar naves espaciales y motores que superaban en velocidad a cualquier cosa que tuvieran los Karati. Habían sido construidas utilizando lecciones aprendidas del estudio de la historia de la guerra naval de la Tierra. Las naves humanas surgieron ocultos tras las lunas de Júpiter, moviéndose rápidamente y manteniéndose en formación, se acercaron a la flota Karati desde múltiples direcciones, imposibilitando a los alienígenas concentrar su fuego. «Apunten a sus motores», ordenó Alex. «Inutilícenlos para que no puedan escapar». Las naves humanas dispararon rayos de partículas enfocados contra las secciones del motor de la nave Karati. Los rayos atravesaron el blindaje y destruyeron sistemas críticos. Una tras otra, naves se vieron incapaces de moverse, flotando indefensas en el espacio mientras las fuerzas humanas se acercaban. El almirante Bexar se dio cuenta de que su retirada estaba fallando. Los humanos no solo defendían su hogar, sino que cazaban a su flota como depredadores que persiguen a presas heridas. ¿Cuántas naves nos quedan? 37. El almirante respondió con una sombría respuesta. La mayoría de ellas están dañadas. En Saturno, el Dr. Nathan Clark activó el arma más secreta de la humanidad, en la que había estado trabajando durante 15 años, algo que la mayoría de los científicos consideraba imposible, un dispositivo que podía manipular la gravedad misma. El arma parecía una simple estación de investigación orbitando Saturno, estudiando los anillos del planeta, pero en su interior se escondían generadores de gravedad que podían crear agujeros negros artificiales, doblando el espacio-tiempo y destrozando la materia a nivel molecular. Nathan apuntó a la nave Karati más grande que quedaba, un enorme crucero de batalla que intentaba reunir a la flota superviviente. Activó el manipulador de gravedad. Anunció el objetivo fijado. El arma disparó, pero no había nada que ver. La gravedad era invisible, pero sus efectos no. El crucero de batalla Karati comenzó a estirarse y retorcerse mientras el campo de gravedad artificial lo agarraba. El casco de la nave crujió y se dobló mientras fuerzas más poderosas que cualquier otra cosa en la naturaleza lo destrozaban. «¿Qué le pasa a nuestra nave?», gritó el capitán del crucero de batalla por la radio. La respuesta llegó cuando la nave se destrozó. El arma de gravedad había creado un pequeño agujero negro que duró solo unos segundos, pero fue suficiente. Cuando desapareció, no quedaba nada del crucero de batalla excepto escombros flotantes. El almirante Bexar miró sus pantallas con horror. «Imposible. Ninguna especie tiene armas de gravedad. Esa tecnología no existe, pero los humanos la tenían y la usaban para destruir su flota, nave por nave. Cada pieza de tecnología que los Karati creían imposible. Los humanos la habían construido y escondido por todo su sistema solar». Sistema. «Almirante», su oficial de comunicaciones dijo, «urgente, estamos recibiendo un mensaje del centro de mando humano». El general Chris Adams apareció en la pantalla principal del buque insignia Karati. Parecía tranquilo y confiado, como un hombre que acaba de ganar una partida de ajedrez. «Almirante Bexar, este es el general Adams de la Fuerza de Defensa Humana. Su invasión ha fracasado». Bexar lo encontró. Su voz, ¿cómo una especie primitiva construyó tales armas? Chris sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Almirante Primitivo. Su gente nos ha estado observando durante 40 años. Vieron nuestro programa espacial público y pensaron que era todo lo que teníamos. Cometieron el error de juzgarnos por lo que les mostramos, no por lo que éramos capaces de hacer. Se han estado preparando para esto.
Bexar se dio cuenta durante 30 años. Chris confirmó, desde que detectamos sus naves exploradoras, sabíamos que alguien nos estaba estudiando. Probablemente planeaba atacarnos, así que nos preparamos. Construimos armas. Entrenamos soldados. Convertimos todo nuestro sistema solar en una fortaleza alrededor de las naves Karati restantes. Aparecieron más naves humanas. Se habían estado escondiendo por todas partes detrás de asteroides dentro de las lunas de los gigantes gaseosos. Se disfrazaron de naves civiles. Los humanos estaban listos para la guerra mientras fingían ser pacíficos. ¿Qué quieren? Bexitar pidió vete, respondió Chris simplemente. Toma las naves que te quedan y vete a casa. Dile a tu imperio que la Tierra no es un objetivo. Dile que los humanos no lo son. Por favor, diles que si vuelven aquí, ninguno de ellos se irá con vida. Bexitar miró su pantalla táctica. Había comenzado esta invasión con 212 naves. Ahora le quedaban 23. La mayoría dañadas. Los humanos habían destruido toda su flota sin perder una sola instalación importante. Entendido, dijo en voz baja. Nos vamos de tu sistema ahora. Bueno, Chris respondió, almirante, estaremos observando. Si alguna nave Karati vuelve a entrar en nuestro sistema solar, lo consideraremos un acto de guerra. La pantalla se oscureció, dejando a Bexar solo con su vergüenza y sus miedos. Había venido a conquistar un mundo primitivo, y en cambio, había encontrado la fuerza militar más peligrosa que jamás había encontrado. El gran imperio Karati había sido derrotado por humanos que fingían debilidad mientras se preparaban en secreto para la guerra. Las naves supervivientes del almirante Bexar se alejaron cojeando del sistema solar como animales heridos del poderoso. La flota que había entrado al espacio humano con tanta confianza. Solo quedaban 23 naves, la mayoría gravemente dañadas y apenas podían volar. El almirante se sentó en su silla de mando con la mirada perdida en 40 años de servicio militar. Nunca había experimentado una derrota tan completa. Los humanos no solo habían ganado, sino que habían hecho que toda su flota pareciera niños jugando con juguetes. El almirante, su oficial de comunicaciones, dijo en voz baja. Recibimos señales de largo alcance de otras flotas Karati. Piden informes de estado. Bexar cerró los ojos. Pronto se correría la voz por toda la galaxia. El gran imperio Karati. Conquistadores de 17 mundos habían sido aplastados por una especie que la mayor parte de la galaxia consideraba primitiva. Envía el informe. Dijo. Finalmente, diles la verdad. Los humanos no son lo que parecen. De vuelta en el sistema solar, el comandante Hake Sullivan recorrió el centro de mando de la Fuerza de Defensa Saúl. Las pantallas que habían mostrado contactos enemigos en rojo ahora solo mostraban espacio vacío. La invasión había terminado y la humanidad había ganado sin perder una sola nave. Informe de bajas. Hake preguntó. 0 bajas humanas. Señor teniente. Ami Rodríguez respondió. Algunas de nuestras naves exteriores. Las estaciones de defensa sufrieron daños menores, pero no hubo heridos ni muertos. Hake asintió, pero no sintió ninguna celebración. Esta victoria había tenido un precio. El mayor secreto de la Tierra se había revelado durante 30 años. La humanidad había ocultado su verdadero poder militar. Ahora la galaxia sabría de qué eran realmente capaces los humanos. La doctora Lisa Parker llegó al centro de mando con una gruesa carpeta de papeles. Parecía cansada, pero satisfecha. Los sistemas de armas funcionaron mejor de lo esperado. Anunció que todas las plataformas funcionaban dentro de los parámetros normales. ¿Y los manipuladores de gravedad? Hake preguntó. Resultados perfectos. El equipo del Dr. Clark demostró que la tecnología funciona en condiciones reales de combate. Podemos controlar la gravedad misma. Ahora el capitán Steve Bennett se unió a ellos, recién llegado de coordinar las operaciones de limpieza. Todas las estaciones de defensa informan. Listos para la acción inmediata. Si aparece otra flota alienígena, también podemos controlarlos. Hake miró la pantalla principal, que ahora mostraba un sistema solar pacífico. Las lunas de Júpiter habían vuelto a sus actividades de investigación normales. El cinturón de asteroides parecía tranquilo e inofensivo de nuevo. Los anillos de Saturno brillaban a la lejana luz del Sol. Nadie que observara el sistema adivinaría que era la fortaleza más fuertemente armada de la galaxia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ami. Ahora esperamos, respondió Hake.
Se correrá la voz sobre lo que pasó aquí. Otras especies se enterarán. Algunos nos temerán, otros querrán ser nuestros aliados. Algunos querrán ponernos a prueba. La presidenta Ellen Hayes se presentó ante la sesión conjunta del Gobierno Mundial en Nueva York por primera vez en 30 años. Iba a decir la verdad sobre los programas militares secretos de la Tierra. Conciudadanos de la Tierra, comenzó diciendo, ayer nuestro mundo fue atacado por una fuerza de invasión alienígena. Hoy puedo anunciar que la invasión ha sido completamente derrotada. La sala de reuniones estalló en murmullos de asombro. La mayoría de los representantes desconocían la amenaza alienígena o el sistema de defensa oculto. Durante 3 décadas, el presidente continuó, nuestras comunidades militares y científicas se han estado preparando para este día. Mientras el público presenciaba un programa pacífico de exploración espacial, nuestros verdaderos esfuerzos se centraron en defender nuestro hogar. Activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla. El Imperio Karati envió más de 200 naves de guerra para conquistar la Tierra. Esperaban encontrar un mundo primitivo defendido por cohetes simples y astronautas valientes pero invencibles. El holograma mostraba la flota alienígena siendo destruida sistemáticamente por armas que parecían surgir de la nada. En cambio, encontraron un mundo fortaleza defendido por la tecnología militar más avanzada de la galaxia. Nuestros científicos e ingenieros dedicaron 30 años a construir armas que los alienígenas ni siquiera podían imaginar. El presidente Hayes observó el salón de actos. La era del secreto terminó. La galaxia ahora sabe que la Tierra está defendida por humanos que han convertido la guerra en una ciencia. Ya no ocultamos nuestras capacidades. 6 meses después, las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron nuevas señales que se acercaban al sistema solar. Pero no eran flotas de invasión, sino naves diplomáticas de especies que habían oído hablar de la victoria de la humanidad sobre los Karati. La capitana María Santos estaba sentada en el puente de la nave de persecución Independence, que había estado siguiendo a las naves Karati en retirada a una distancia segura. Su misión era recopilar información sobre los alienígenas, tecnología y asegurar que la información sobre el poder militar de la Tierra se propague a otras especies. La capitana, su oficial de inteligencia, informó, estamos detectando transmisiones de múltiples sistemas estelares. La noticia se está difundiendo más rápido de lo esperado. María sonrió. ¿Qué dicen? Reactions encontradas. Capitán. Algunas especies están expresando interés en el contacto diplomático. Otras advierten a sus vecinos que eviten por completo el espacio humano. El Imperio Karati ha declarado oficialmente nuestro sistema solar como zona prohibida. María dijo que ese era el plan. La Independencia había recopilado información detallada sobre la tecnología Karati, las tácticas de batalla y la organización de la flota. Y lo más importante, habían grabado la conmoción y el terror absolutos de los alienígenas cuando se dieron cuenta de a qué se enfrentaban. El teniente comandante Alex Thompson regresó a su base cerca de Europa con su escuadrón de naves de combate experimentales. La batalla había demostrado que la doctrina militar humana funcionaba a la perfección contra las fuerzas alienígenas. ¿Cómo lo hicimos?, preguntó uno de sus pilotos más jóvenes. ¿Cómo los vencimos tan fácilmente? Alex pensó en la pregunta. Hicimos lo que los humanos siempre hacen. Estudiamos el problema, nos preparamos para cada posibilidad y construimos herramientas para resolverlo. Los extraterrestres pensaron que estaban luchando contra una especie primitiva, pero no se dieron cuenta de que estaban luchando contra una especie que se había estado preparando para la guerra desde antes de descubrir el fuego. El doctor Nathan Clark apagó su arma de manipulación de la gravedad y comenzó a preparar su informe. La tecnología había funcionado a la perfección, pero sabía que era solo el comienzo. La humanidad necesitaría armas aún más avanzadas para los desafíos que se avecinaban. ¿En qué estás pensando?, preguntó su asistente. El futuro Nathan respondió, ganamos esta batalla, pero se corre la voz por la galaxia. Otras especies oirán hablar de nosotros. Algunos sentirán curiosidad, otros serán amigables, pero algunos nos verán como una amenaza que debe ser eliminada. ¿Estás preocupado? Nathan sonrió. No, estoy emocionado. Hemos tenido 30 años para prepararnos para una invasión. Ahora tendremos tiempo para prepararnos para lo que venga después. Comandante Hake Sullivan se paró en la plataforma de observación de la base lunar Alpha mirando la Tierra. El planeta azul y verde parecía igual que siempre, pero todo había cambiado. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Ya no se escondían. La galaxia ahora sabía que la Tierra estaba defendida por una especie que había convertido todo su sistema solar en un arma.
Los humanos se habían ganado su lugar entre las estrellas no mediante una exploración pacífica, sino mediante una preparación superior y una potencia de fuego abrumadora. Jake sonrió mientras veía salir el sol sobre el horizonte de la Tierra. Que la galaxia viniera. La humanidad estaba lista para lo que sucediera después. La era de la clandestinidad había terminado. La era de la humanidad había comenzado.